GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Pastelería y Panadería La Unión. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, esta noche de martes, 8 de junio del 2021. Una noche un poco fría, un poco nublada, un poco triste por el fútbol también, ¿eh? Bueno, el fútbol también nos llama la atención, pero también nos da ciertos dolores de cabeza. Saludo cordialmente esta noche a la licenciada Yesenia Guamaní, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática por Pichincha y también es vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muchas gracias, buenas noches, bienvenida a Pensamiento Crítico. ¿Cómo está usted? Le veo sonriente a pesar de la derrota. Un cordial saludo, Galo, un cordial saludo, Fernando. Gracias también a toda la audiencia que se une a este espacio, a Pensamiento Crítico. No, al contrario, más bien estamos muy animados. La selección ha perdido el día de hoy, pero siempre con los ánimos y el respaldo que la selección necesita para que los próximos partidos vayan mejor. Muy bien, usted es optimista, Yesenia. Muy bien, muy bien. Sí, siempre. Esta es una entrevista, recordamos que la hicimos cuando era candidata, ahora le entrevistamos a nuestra invitada como asambleísta por Pichincha de la Izquierda Democrática y, como digo, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Antes de entrar a hablar de la comisión, de entrar a hablar del juicio político que va a usted a dirigir en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, hablemos un poquito de esta experiencia de 3 semanas ya en la Asamblea Nacional desde el 14 de mayo. ¿Cómo le ve? ¿Cuál es la experiencia que hasta allí usted ha sacado en blanco? Cuéntenos con toda confianza cómo le ve en la Asamblea Nacional. Bueno, hemos tenido unos días excelentes de trabajo, sobre todo de compromiso con la ciudadanía. Yo creo firmemente que la Asamblea tiene una figura nueva, tiene en este caso legisladores que están comprometidos siempre a trabajar a favor de los ciudadanos y en este caso la bancada de Izquierda Democrática está también comprometida a ese trabajo. Hemos realizado algunas acciones en estas primeras semanas de actividades. Una de ellas es el impulso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. También hemos solicitado al Ministerio del Trabajo un informe detallado de todas las personas que han sido despedidas en tiempos de pandemia, mal utilizando la ley humanitaria. También nos hemos reunido en la Comisión de Gobiernos Autónomos para justamente analizar la agenda legislativa con los proyectos que cada legislador tiene, con sus prioridades, además de revisar los proyectos que en este momento están pendientes. Pero sí, yo creo que es una experiencia confortable, es una experiencia, como le decía a un inicio, de compromiso, siempre a favor de todos los ecuatorianos. La Asamblea en su principio tuvo algunos traspiés para integrar sus autoridades, para conformar sus comisiones. Cuéntenos a sí mismo en confianza, porque somos comunicadores, mi querida Yesenia. ¿Esa mayoría está consolidada? ¿Esa mayoría ya tiene rumbo, tiene norte?
Bueno, justamente el diálogo, el acuerdo que nosotros firmamos semanas anteriores a las elecciones, justamente de las dignidades de la Asamblea Nacional, permitió que tengamos en este momento una presidenta que representa a esta unidad, a este acuerdo, como es la legisladora, la doctora Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea Nacional, y de esta manera también Izquierda Democrática tiene dos espacios importantes: la segunda vicepresidencia con nuestra compañera Bella Jiménez, legisladora que representa a la provincia del Guayas, también en el Consejo de Administración Legislativa con la compañera legisladora Joana Moreira, y de la misma manera desde las comisiones permanentes también tenemos representatividad como partido Izquierda Democrática, en este caso también la vicepresidencia de gobiernos autónomos descentralizados. Hemos iniciado ya con unas acciones, pero yo más bien mi mensaje a toda la ciudadanía es que justamente este acuerdo, este diálogo que nosotros en su momento lo pusimos sobre la mesa, dio un resultado positivo, y el resultado que tenemos ahorita en la Asamblea Nacional, las dignidades que tenemos actualmente, es producto de los diálogos que iniciamos, en este caso con Pachacuti, y luego hicimos un llamado a otras bancadas como Creo y también el bloque de los independientes. La Izquierda Democrática y Pachacuti tienen un acuerdo previo, ¿verdad? Antes de la instalación de la Asamblea Nacional hubo un acuerdo. Y ese se ha extendido. ¿Ustedes tienen un pacto, un entendimiento, un acuerdo con el gobierno nacional? ¿Y cuáles son esas características, esos puntos centrales de ese acuerdo con el gobierno nacional? Bueno, el único acuerdo que tenemos es que todos los proyectos se los pueda analizar, se los pueda revisar, todos los acuerdos ponerlos sobre la mesa. Izquierda Democrática lo ha dicho de manera reiterativa: nosotros vamos a darle gobernabilidad al país. Ese es el primer objetivo, ese es nuestro primer camino, pero si en el transcurso de esta agenda legislativa, o de construir esta agenda legislativa, existen desacuerdos, nosotros vamos a hacer una oposición, pero una oposición que sea no confrontativa, sino más bien una oposición honesta, una oposición en la que podamos dialogar y ver puntos, analizando en este caso los impactos positivos o negativos que tengamos, y reiterando el tema de compromiso siempre de trabajar a favor de todos los ciudadanos. Esa es nuestra primera línea de trabajo, y por supuesto el primer acuerdo que nosotros tuvimos con Pachacuti, nosotros teníamos ahí líneas con las que vamos a iniciar el trabajo, poner prioridades como por ejemplo la salud, la educación, reactivación económica, empleo, seguridad. También vamos a tener líneas rojas, como por ejemplo revisar el tema de la privatización de instituciones, las cuales no estamos de acuerdo, y en eso nos vamos a mantener. Por ejemplo, no a la venta del Banco del Pacífico, no a la privatización de entidades o instituciones públicas, líneas que nosotros la hemos incluido en esta agenda legislativa de este acuerdo que se llama Minca por la Justicia Social y la Libertad. De igual manera, con las otras bancadas, en este caso Creo o el bloque de los independientes, cuando tengamos desacuerdos, la primera línea será sentarnos a dialogar. Estamos conversando esta noche de martes 8 de junio del 2021 con la licenciada Yesenia Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática por Pichincha y vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Vamos avanzando. ¿Cuál es la agenda legislativa? Porque se dice que todavía no existe una agenda legislativa en la Asamblea Nacional para comenzar a trabajar, porque todavía la Asamblea en sí no está trabajando en los grandes proyectos, de los grandes temas nacionales, Yesenia. Sí, nosotros en este momento estamos justamente en la construcción de esta agenda legislativa. La presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Guadalupe Llori, ha mencionado que mediados de este mes vamos a tener ya la agenda legislativa que la hemos construido durante este tiempo, en la que vamos a incluir algunas prioridades, como por ejemplo el tema de salud. Pero además de ello, además de la agenda legislativa general que la vamos a tener, cada uno de los legisladores, cada uno de los asambleístas tiene también sus propias propuestas, que en su momento las hicimos en campaña, y en este momento ya podemos empezarlas a trabajar, a trabajar en nuestros territorios para ir impulsando cada una de nuestras propuestas.
Eso no significa que haya tantas agendas como cuántos asambleístas existen. Y obviamente... No, va a haber una sola agenda que represente justamente a esta Asamblea Nacional, y en esa construcción estamos constantemente en reuniones para justamente cumplir con los tiempos establecidos y en este caso permitirnos presentar esta agenda legislativa que representa ya a todos los legisladores. Señorita legisladora, en base a esos acuerdos, a esas necesidades que el país tiene para salir y superar la crisis que está, ¿cuáles son los puntos de consenso que se podría hablar ya dentro de la Asamblea Nacional y dentro del Gobierno Nacional? ¿Y cuáles serían los puntos rojos, las líneas rojas, así podemos profundizar para que los que nos están mirando, nos están escuchando, sepan por dónde hay que caminar y por dónde está caminando la Asamblea Nacional ahora mismo? Claro, hay algunos proyectos que serían proyectos para impulsar justamente nuevas leyes, y la otra es el tema de fiscalización. Justamente el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, ya ha anunciado algunos procesos en los cuales se va a enfocar, y de la misma manera cada comisión realizará su agenda legislativa que nos permita tener proyectos por comisión, y esto ya representando a una sola agenda legislativa de este periodo, ¿no? Hay puntos o proyectos que son afines, otros que son líneas rojas. Hemos puesto al tema de salud, un nuevo código de la salud, revisión justamente de este tema como prioridad, y también fiscalización en este aspecto de salud. También hay otros temas positivos como el tema de educación, seguridad, pero en el tema de fiscalización hay procesos que ya han iniciado, y uno de ellos es justamente el inicio del proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yesenia, me permito preguntarle como colega, como periodista, respecto a la ley de comunicación que el presidente envió. Primero derogó el reglamento y luego envió una ley de comunicación a la Asamblea. Usted como periodista y ahora como asambleísta, ¿cuál es su pronunciamiento, cuál es su opinión al respecto? Me parece que se cortó un poco el internet, pero le escuché respecto a la ley de comunicación. Creemos que tenemos que analizar este proyecto que ha sido remitido por parte del Ejecutivo y reunirnos con todos los sectores afines para poder justamente llegar a un consenso, y que, como ya hemos visto en años anteriores, que tengamos una ley donde no se vulneren los derechos de los comunicadores. Pero reitero, primero es el diálogo, y el diálogo con todos los sectores que en este caso están involucrados. Sí, me preocupa a mí como comunicador, pues que permanezca aquel requisito de ser comunicadores profesionales. Para eso existen las universidades, las escuelas, las facultades de comunicación para que se formen los comunicadores, ¿verdad? Eso y otros temas importantes. Vamos avanzando. Usted es vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Concretamente, ¿cuál es la función, cuál es el rol, cuál es la tarea que tiene esa comisión para que la gente vaya familiarizándose? Yesenia, por favor. Claro, esta comisión justamente revisa el funcionamiento, las competencias, por ejemplo, de los gobiernos descentralizados. Estamos hablando de prefecturas, municipios, juntas parroquiales, y dentro de estas nosotros ya hemos tenido algunas reuniones, tanto con el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, también con los legisladores que forman parte de esta comisión, para revisar proyectos que sean de prioridad para el país. Uno de ellos, y yo lo he mencionado ya en estas reuniones, es, por ejemplo, fortalecer la seguridad de los cantones de Pichincha y, por supuesto, de todo el país. Vamos a revisar las competencias que tengan los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, en el artículo 55 del Código Orgánico del COTAD, en el que se refiere justamente a planificar, a construir, a mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. En este artículo, nuestra propuesta es agregar también a la seguridad como una
función o competencia también de los municipios. Lo que no está pasando actualmente, que le estamos dejando la seguridad solamente responsabilidad a la Policía Nacional. Con esta reforma plantearíamos que exista una seguridad integral en la que los municipios tengan que coordinar con la Policía Nacional y de esa manera fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos. También hemos visto que tendríamos que fortalecer en el tema de equipamiento, infraestructura, y aquí entraría el tema de las competencias que tienen que ver con las municipalidades. Estamos hablando de otras leyes también, como la Ley Orgánica de Discapacidades, en el tema de accesibilidad y de una atención prioritaria. Justamente la semana anterior, en la reunión que mantuvimos con todos los integrantes de la comisión, yo había propuesto que dentro de nuestras competencias también está el de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y disposiciones legales. Había propuesto y lo puse a consideración de toda la comisión que solicitemos como Comisión de Gobiernos Autónomos la información al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a las deudas que mantiene el gobierno nacional con los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero a prefecturas, a municipios, a juntas parroquiales, valor que yo considero debió ser transferido mes a mes para evitar que en este momento exista la deuda del gobierno nacional con los gobiernos descentralizados. Hemos escuchado al ingeniero el ingeniero Raúl Delgado, presidente de la AME, que según sus declaraciones son más de $1,000 millones que el Ejecutivo debe a los municipios, y esto lo incluye por varias leyes, entre ellas la Ley de Equidad Territorial, la Ley Amazónica, la Ley 047 por concepto de patrimonio, la devolución del IVA. También Pablo Jurado, presidente del CONGOPE, calcula que el gobierno central debe $772 millones a los consejos de gobiernos provinciales o prefecturas, recursos que, reitero, debieron haber sido transferidos mes a mes. Esto lo hemos coordinado ya con la comisión y con todos los legisladores para justamente solicitar este informe al Ministerio de Finanzas sobre la deuda que mantiene el gobierno nacional con los gobiernos descentralizados. Sí, porque ha sido un tema, un dolor de cabeza la transferencia de recursos a los gobiernos seccionales y también definir muy claramente las competencias y el financiamiento, que es otro tema importante. En el caso, por ejemplo, yo no sé cómo analizan, algún dato tendrán que revisar, hacer reajustes con el asunto de la COTAC. A propósito de la remoción del alcalde de Quito, ¿cómo piensan ustedes, siendo miembro usted y vicepresidenta de esta comisión y teniendo que ver con esa ley? Por supuesto, también se puede realizar un proceso de fiscalización y seguimiento a todos los procesos internos que en este caso se dan en las municipalidades. Y no me refiero solamente al municipio de Quito, sino a todas las municipalidades del país. Así como defendemos los recursos que tienen que ser invertidos, que tienen que ser transferidos a los gobiernos descentralizados, para que en este caso sean invertidos en obras a favor de los ciudadanos, también vamos a estar muy pendientes de los recursos que se están invirtiendo y que consideramos deben ser prioridad para los ciudadanos. Vamos a estar pendientes también de en qué en este caso se están invirtiendo los recursos de las municipalidades, de las prefecturas y de las juntas parroquiales. Hay un tema, por ejemplo, que está incluido el Código de la Democracia y que en muchos municipios no se respetó la paridad, por ejemplo, ¿sí? Comenzando con el municipio de Quito. Se dice que ahí correspondía una mujer ser la vicealcaldesa, o sea, ser la primera vicealcalde, y no se dio aquello. También habrá que revisar, habrá que tomar en cuenta eso, Yesenia. Sí, pero eso ya no formaría parte de nuestras competencias, en este caso como legisladores. Nosotros sí podemos llamar, en este caso a los alcaldes, a comparecer por ciertas actuaciones, pero ese yo más bien creo que sería un proceso interno que se debería seguir, en este caso, en cada una de los gobiernos descentralizados. Vamos avanzando en este diálogo con la legisladora Yesenia Guamaní. Vamos ahora al asunto de la fiscalización. ¿Cómo se dio
el contacto, el pedido y el compromiso que usted ha asumido para que sea la interpelante al defensor del pueblo, Freddy Carrión, porque en principio eso lo solicitó en los primeros días Fernando Villavicencio, que ahora es presidente de la Comisión de Fiscalización, y como tal él no puede ser el que interpele porque está impedido como tal. ¿Cómo se dio ese contacto? ¿En qué periodistas se tomaron ahí? Dijeron, Yesenia, tómame la posta y tú vas a ser la que fuiste. Cuéntenos cómo fue la cosa. Bueno, hemos coordinado con el legislador Fernando Villavicencio justamente la entrega de esta información oficial para liderar, en este caso, como interpelante en este proceso de inicio de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Tenemos, y esto lo hemos dicho desde un inicio, yo incluso cuando solicité la comparecencia del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y también el pedido de información, esto se lo hizo por dos puntos importantes. El primero, que es incumplimiento de funciones, y también presunta vulneración de derechos humanos en contra de una mujer. Existe una agresión a una mujer. Consideramos que el defensor no es a la altura ética del cargo por su comportamiento, por las actuaciones que hemos visto con preocupación e indignación. Entonces, cuando conversamos justamente con el legislador Fernando Villavicencio, el legislador también empezó a recabar información y el pedido de información a algunas instituciones. De la misma manera la hizo mi persona. Y cuando el Fernando Villavicencio ya fue presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, vimos pertinente iniciar con este proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Ya hemos coordinado, yo ya he recibido la información que el legislador Fernando Villavicencio ha recabado, información que es importantísima para iniciar justamente con este proceso. La Fiscalía, por ejemplo, ha indicado que ha iniciado la instrucción fiscal en contra del defensor del pueblo por estos hechos, y la misma Defensoría del Pueblo ha certificado el registro de movilización del vehículo, orden de movilización también de la Contraloría, de la matrícula y del conductor que estaba a cargo, que forma parte de las personas que trabajan en esta institución. De la misma manera, como reitero, con fecha 17 de mayo, yo justamente pedí la comparecencia del defensor del pueblo y también el pedido de información, y esto lo hicimos a la Defensoría y también lo hicimos al Ministerio de Gobierno, al exministro Gabriel Martínez. No hemos tenido respuesta. Sin embargo, nosotros vamos a continuar con este proceso que está en este momento en etapa de investigación. Vamos a reiterar, el defensor del pueblo consideramos que no ha cumplido sus deberes, que está escrita en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, en el que indica específicamente que el defensor del pueblo debe ejercer la magistratura ética en derechos humanos, debe prevenir la vulneración de derechos, debe prevenir e impedir de inmediato cualquier trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Esto consideramos que no se ha cumplido. Existe una agresión a una mujer y el defensor no está a la altura ética del cargo por su comportamiento, que ha sido de dominio público. ¿Qué piensa usted de lo que ha dicho el defensor, que él es un perseguido político, que detrás de eso está el expresidente Moreno, por las denuncias, por el pedido que hubo en el informe de la Comisión de la Verdad de delitos de lesa humanidad, por un sinnúmero? ¿Qué piensa usted esa defensa que está haciendo el señor defensor del pueblo? Rechazar de manera enfática. No podemos tolerar que se diga que este caso tiene que ver con una vida privada o que existe persecución política. Los hechos son claros. No vamos a tolerar y no vamos a permitir que justamente se siga diciendo que tiene que ver con persecución política. Los videos que hemos visto en redes sociales, que han sido públicos, que lo hemos visto en medios de comunicación, justamente develan el comportamiento que tuvo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Vamos a insistir, ha incumplido lo que dice la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, porque el defensor del pueblo tiene que ser el promotor, tiene que ser el vocero de los derechos humanos, de defender los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y eso no se ha cumplido. Lo hemos visto, reitero, en los videos que han circulado por redes sociales y por medios de comunicación, hechos que incluso
requirieron la intervención de la Policía Nacional, así como también la correspondiente actuación de la Fiscalía General del Estado por un presunto abuso sexual. En todo caso, estos hechos que son de dominio público no deslegitiman lo que anteriormente hizo la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Hubo muchas denuncias sobre corrupción, sobre un sinnúmero, eso no deslegitima, ¿verdad? Todos los casos, mi estimado Ramiro, tienen que continuar y en este caso, para ello, hay una defensora del pueblo actual que continuará con los procesos correspondientes. Esto no tiene nada que ver con lo que usted me acaba de mencionar. Este es un proceso que inició justamente por los hechos suscitados en la que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, está involucrado y por lo que todos los ecuatorianos lo hemos visto, en el cual devela un comportamiento no adecuado del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Vamos a reiterar que lo hemos iniciado por el incumplimiento de funciones. Ya tiene las 35 firmas y ¿cuándo formaliza el juicio, legisladora? Estamos ya por presentar este proceso, estamos en etapa de investigación, en pocos días ya vamos a presentarlo a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que a su vez se remita a la Comisión de Fiscalización y Control Político, se remite en este caso el informe respectivo e iniciar con este proceso. Respecto a las firmas, hemos hablado ya con algunos legisladores, la bancada justamente de Izquierda Democrática está apoyando este proceso y lo vamos a incluir también en el acuerdo Minca por la justicia social y la libertad. Reitero, los diálogos en este caso con los compañeros legisladores van a continuar y tener el apoyo que corresponde, tanto para el inicio como para el proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Vamos a cumplir los debidos procesos y el debido tiempo en cada uno de las etapas de este proceso. Pasará al CA, luego a la Comisión de Fiscalización, luego al Pleno. ¿Cuántos votos se necesita para censurar y destituir? ¿Perdón? ¿Cuántos votos se necesita? ¿Una mayoría simple para censurar y destituir al fiscal? 70 votos. Con 70 votos, nosotros, claro, una vez que ya el proceso de inicio de este proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, esté ya en este caso en el Pleno, haya pasado por todos los procesos correspondientes, se necesitarían 70 votos para su destitución, su censura y destitución del puesto. ¿Usted considera que obtendrá esa cantidad de votos suficientes para terminar el proceso? Sí, vamos a continuar dialogando con todos los legisladores y las bancadas correspondientes para que nos permitan justamente llegar a este proceso de juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el incumplimiento de sus funciones. Usted debuta en la Asamblea Nacional con un juicio político como interpelante de un funcionario del Estado. En todo caso, para ir terminando este diálogo, legisladora, ¿cuáles son sus expectativas ya como partido político, como legisladora? ¿Cómo está impulsando sus promesas electorales que la hizo durante la campaña? Vamos a liderar, mi estimado Ramiro, una política distinta y ese es nuestro compromiso, que en su momento lo hicimos en campaña y ahora ya desde la Asamblea Nacional, liderar esta política siempre a favor de todos los ciudadanos. Yo tuve entre mis propuestas 8, desde las cuales, desde la Comisión de Gobiernos Autónomos, en la cual estoy integrando como vicepresidenta, las voy a empezar a plasmar. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Discapacidades, también reformas por el tema de seguridad, entre otras que me gustaría en una próxima entrevista empezarlas de detalle para que la ciudadanía esté informada de los avances que vamos a tener respecto a nuestras propuestas. ¿Se siente cómoda en la Comisión de Gobiernos Autónomos o le hubiese gustado otra comisión, digamos, así francamente, Yesenia? No, al contrario, yo creo que es una comisión muy importante para justamente ver las responsabilidades que tienen, en este caso, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales, y con el objetivo de reformar lo que se tenga que reformar
y de impulsar las leyes que sean necesarias con el fin de que nuestros territorios tengan más representatividad, con el fin de que nuestros territorios empiecen a desarrollarse. En el caso de Cayambe, por ejemplo, yo soy cayambeña, tengo algunas propuestas para nuestros cantones de Pichincha y, por supuesto, para todo el país. En todo caso, ha comenzado la carrera política de Yesenia Guamaní. ¿Esta será de largo aliento, querida Yesenia? Ese es nuestro compromiso, siempre primero el trabajo en territorio, el trabajo cerca de la ciudadanía y no defraudar ese voto de confianza que nos dieron todos los ecuatorianos y en mi caso los cantones de Pichincha, los que represento, a Cayambe, a Pedro Moncayo, a Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y los bancos. Siempre agradecidos por ese voto de confianza, pero también con el compromiso de realizar nuestro mejor esfuerzo con proyectos, con fiscalización, siempre a favor de todos los ciudadanos. La Asamblea Nacional está en los ojos de los ecuatorianos porque tenemos como experiencia la anterior asamblea que terminó realmente con 2 puntos de aceptación. Esta asamblea está en la mira y el desempeño de ustedes está también esperando el Ecuador para recuperar, para salir avante de un momento tan duro, tan crítico. Muchísimas gracias, Yesenia, por haber aceptado este diálogo. Seguiremos conversando en el futuro. Muy amable. Muchísimas gracias, Ramiro, Galo, gracias también a toda la audiencia que se ha unido a este espacio y siempre a la orden para mantener informados a la ciudadanía. Un abrazo inmenso. Suerte y éxitos. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta noche de martes 8 de junio del 2021. Galo. Agradecemos a la asambleísta Yesenia Guamaní por haber estado aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión en la mesa de los hogares quiteños. Hasta mañana. Somos GAFA TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.